Hola, soy Ana Ribeiro, Content Manager en DCD. Ahora seguimos con nuestra sesión de Tech Showcase, en la que CID Technologies nos presentará el tema energía estratégica, el papel de la batería en el equilibrio entre costes y estrategia ESG. Esta sesión explorará cómo elegir la tecnología de batería adecuada, específicamente baterías de plomo ácido, y cómo pueden equilibrar eficazmente los costos operativos y al mismo tiempo respaldar los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza. Para ello, recibimos a Matías Fagnilli, vicepresidente de ventas LATAM en CID Technologies. Buenos días, Matías. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenos días a Muy buenos todos. días. Un placer recibirte. Bueno, te paso la palabra. La presentación es tuya. Excelente, Ana, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Como presentó Ana, la idea es que hablemos un poquito de la energía estratégica y qué significa esto. Me presento como Ana rápidamente lo mencionó, mi nombre es Matías Fagnilli, soy el vicepresidente de ventas para Latinoamérica dentro del grupo, el equipo de C&D Technologies. Avanzando un poquito sobre el tópico de la presentación, hoy está muy en auge el concepto de ESG, pero vamos al detalle. ¿Qué realmente significa esto antes de meternos en la idea principal de la presentación? Bien, lo que busca el ESG, que muchos de ustedes habrán leído, están leyendo y año a año cobra más importancia, ¿sí? Es buscar el balance realmente al momento de analizar una inversión de infraestructura y cómo esa inversión de infraestructura va a afectar lo que entendemos como ESG. Rápidamente les digo el medio ambiente. Voy a ahondar un poquito más en esto. Y en este concepto de ver cómo la importancia de elección de la energía para mi infraestructura puede o no influenciar en el medio ambiente, es que vamos a agarrar una serie de puntos de análisis que creo que son importantes. Como les comenté, ESG, de sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance, significa o toca tres puntos bien importantes, de los cuales hoy nos vamos a focalizar en el área ambiental, que es donde, cuando hablamos de infraestructuras de centro de datos, todo lo que hacemos está relacionado al medio ambiente. Infraestructuras que van a durar en el tiempo y por ende tienen que ser friendly con el ambiente. Y de ahí que vamos a hablar de energías de energías renovables, vamos a hablar de minimizar el concepto de residuos, la huella de carbono, cómo yo puedo limitar la producción o utilización de químicos nocivos, ¿sí? ¿Cómo minimizo, como les dije al principio, la huella de carbono? ¿Sí? Entonces, aquí es que comenzamos a ver, desde el punto de vista de la elección de la energía de respaldo, cómo yo estoy colaborando en el futuro del ambiente. Bien, vamos a hablar un poquito de iniciativas de sustentabilidad desde nuestro punto de vista de C&D como diseñadores y fabricantes de tecnología, ¿sí? Y esto es un ciclo, como ustedes lo pueden ver en la presentación. Definimos metas claras. Ok, queremos reducir cierta generación de dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Y por qué un 2.5? ¿Y por qué un 2.5 proyectado en toneladas en el periodo de tiempo del cual estamos hablando? Del mismo modo, ahí está el objetivo claro. Ahora, ¿cómo lo empezamos a trabajar? Bien, perfecto. Reducir desde la línea base, desde que comenzamos, ¿sí?, a plantear esta estrategia a larga data, ¿sí? No es algo que hoy lo decimos y terminó mañana. Esto es un proceso que lleva tiempo. Y del mismo modo, ¿cómo se cierra el ciclo? ¿Sí? Vamos a ponerlo de manera sencilla. Cuando hablamos de el cierre de un ciclo, en nuestro caso, digamos que la tecnología de plomo, hablamos que el 98% de esta generación de energía o baterías es reciclable. Esto directamente va a favor de esto que estamos hablando, ¿sí?, de la protección del medio ambiente. Obviamente, más adelante vamos a hablar o vamos a mencionar de que esto tiene que estar de acuerdo a los requerimientos de los sistemas de administración de energía, sin duda. Pero acá empezamos a setear las bases. Yo quiero definir una reducción en la generación de dióxido de carbono, bien clara, 2.5%. Bárbaro.
¿Cómo lo voy a hacer? Desde el inicio del proceso al final del proceso. ¿Dónde cierro el proceso? Cuando termino reciclando la batería que ya cumplió su ciclo de vida. Dejo lo importante, un 98% de la batería es reciclable. Bien, veamos entonces el impacto de las baterías. Hablemos un poquito de la importancia de elegir la batería, ¿sí? Y trabajar en paralelo con las resoluciones o los estándares ESG en lo que respecta al respeto del medio ambiente, ¿sí? Punto 1. ¿Qué genero o qué no genero de dióxido de carbono? ¿Qué pasa con las emisiones de toda esa línea de producción? Desde que la batería salió de producción, fue al distribuidor, del distribuidor al usuario final. ¿Por qué? Porque esto es parte de ese análisis del medio ambiente. No es lo mismo que se haga un tráfico de la batería o N cantidad de tráficos durante el año o durante un periodo de tiempo. Entonces, a ese nivel es que ustedes van a ver que estas reglas de gobernanza para el control o la mejora del medio ambiente van al detalle, ¿sí? Obviamente, los costos de refrigeración no es lo mismo un cuarto en 20 grados, 25 grados o 30 grados centígrados. Costos distintos, ¿estamos de acuerdo? Y lo que mencionábamos en el slide anterior, el reciclado del material utilizado. El cierre de todo esto, sin duda, conceptualmente, es lo que conocemos como el TCO, que eso creo que es lo importante no solamente al momento de elegir la energía o el tipo de almacenamiento de energía, sino en general. O sea, ese, por sus siglas en inglés, Total Cost of Ownership, o lo que yo voy a terminar pagando por esa inversión, ¿sí? Entonces, estos son los puntos que tenemos que analizar al momento de elegir la tecnología. Y ahí sí vamos a estar trabajando en pro del ESG, en pro del medio ambiente. Mira un ejemplo de reciclado bien interesante. Plomo por un lado, litio por el otro. El plomo, como ustedes saben, es una tecnología como química más que probada, con muchísimos años en nuestro mercado. En los últimos años o en las últimas décadas fue con los centros de datos, pero es una tecnología que comenzó hace muchos años. Bien, el litio, tecnología nueva en crecimiento, que todos la estamos trabajando también, pero para ver dónde estamos parados y qué elegimos cuando pensamos en el medio ambiente y el estar de acuerdo con lo que es el ESG. Un punto bien simple, ¿cuál es el costo para reciclar uno y cuál es el costo para reciclar otro? ¿Sí? ¿Qué tan sencillo o qué por el momento tan complejo es el litio versus el plomo? Obviamente, estos son datos genéricos del mercado, ¿sí? Y esto me da la pauta de que hoy yo sé que el 98% de esa infraestructura de plomo es reciclable. Eso es inmediatamente mucho más friendly con la proyección de mi infraestructura. Punto importante a modo de ejemplo. ¿Qué reciclo o cómo reciclo? Una u otra química, una u otra tecnología. Bien, veamos más a detalle cuando hablamos de todo el medio ambiente, ¿sí? ¿Dónde me va a influenciar de una u otra manera cuando nos referimos a la emisión de dióxido de carbono? Ustedes lo que tienen en el gráfico, de nuevo, toda esta información es pública. Ustedes tienen en el gráfico las distintas etapas, ¿sí? Según la importancia. Las directas o la directa y las indirectas. Entonces, ¿cómo? Desde el lado de las emisiones, ¿sí? ¿Dónde esto me va a influenciar? ¿Sí? Y después, de la elección del tipo de batería, ya hablando del almacenamiento de energía, ¿en qué etapas me va a influenciar de este análisis del medio ambiente desde el punto de vista del ESG? A ver, en resumidas palabras, directamente proporcional la vida útil, la producción, la capacidad de rendimiento de una tecnología sobre otra y va a estar relacionado a la generación de dióxido de carbono. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Pero esto para ponerlo en contexto, cómo se busca el análisis total que puede estar trabajando sobre ese diseño y el tiempo. Miren, por ejemplo, desde el punto de vista de las emisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos analizando acá? ¿Qué son estas barras o por qué digo, por un lado, una batería de plomo, por un lado una batería de litio? ¿Qué se refiere con 0,043 o 0,15? ¿Sí? Bien, esto habla, ¿sí? De emisiones, ¿sí? De dióxido de carbono por batería manufacturada sobre una tonelada de dióxido de carbono, ¿sí? ¿Y qué son las cosas que se están
tomando en cuenta en este análisis? Para ponerlo simple, ¿sí? Porque obviamente yo veo las gráficas o los valores y digo, una batería de plomo genera 0,043 de dióxido de carbono. Y una pila de litio, ¿sí?, de la batería, una de las pilas, me genera 0,15 de dióxido de carbono por tonelada. Entonces lo que digo es, wow, hay una diferencia. ¿Cómo se calcula esto? ¿De dónde sale este cálculo? Bárbaro. Lo vamos a ver en una gráfica rápidamente, pero este cálculo sale de la vida útil de la batería, la manufactura, el proceso de manufactura y el cierre del ciclo de vida de este producto. Entonces, ¿cuánto más tengo que generar yo para el cierre de ese proceso? Bien, veamos sobre otro punto importante. Hablamos del reciclado, hablamos de la generación de dióxido de carbono y hablemos de la temperatura, ¿sí? Obviamente la temperatura es algo que afecta. ¿Por qué? Necesito más frío, necesito menos frío, son puntos que van a hacer a que el consumo de energía de esa infraestructura, de ese centro de datos, sea distinto. Estamos de acuerdo que no es lo mismo una batería que pueda funcionar, o un sistema de baterías que puedan funcionar a 25 grados, o que yo pueda estar operando con nuevas tecnologías a 30 o 35. Eso me va a dar inmediatamente una baja en el consumo eléctrico relacionado a la refrigeración. Entonces, si yo tengo una infraestructura con una química que me permite trabajar a una temperatura mayor, empiezo a mejorar el ciclo completo. Hablamos del reciclado, ¿sí? Hablamos de la generación de dióxido de carbono. Y ahora le estoy agregando que puedo trabajar con una temperatura más elevada, que eso me reduce el consumo eléctrico y por ende lo que esto influye en el environment. Empiezo a ver otro beneficio de esta química o de esta tecnología. Bien, veamos al ejemplo de la temperatura, lo que estábamos mencionando recién. Lo que estamos viendo en esta gráfica son 3 casos o 3 formatos de escenarios de almacenamiento de energía. Uno pequeño, uno medio, uno grande. Esto se hizo tomando de ejemplo, el medio, un centro de datos trabajado por nosotros en Sao Paulo, Brasil. Bien, y acá básicamente lo que estamos viendo es, obviamente, la capacidad, ¿sí?, en megawatts de los 3 escenarios, ¿sí?, el costo de enfriamiento, ¿sí?, de esta infraestructura, la variación porcentual, ¿sí?, que se me puede generar por 1 grado o por 5 grados, y la potencial o el posible ahorro si yo tengo que enfriar más o menos, la diferencia de mi inversión en el mantenimiento de esa infraestructura. Volviendo al resumen, hablamos de el reciclado, hablamos de la generación de dióxido de carbono y hablamos de el manejo de temperaturas más altas o más bajas, cómo eso influye directamente en el medio ambiente y en el consumo. Bien, cerrando un poco esta idea y para no irnos de tiempo, hay que poner esto en práctica. Hablamos de mejorar el reciclado, hablamos de no generación o menor generación de dióxido de carbono y un rango de temperatura más alto que va a ayudar a un menor consumo eléctrico para la refrigeración. La realidad que esto, como nosotros lo vemos dentro de C&D, es con la consulta, con la conversación, analizando realmente una u otra tecnología, analizando realmente cuál es el objetivo que estamos buscando cuando trabajamos con este cliente. Nuestra función no es proveer la batería. Eso es una acción que ahí queda. Nuestra función es consultar, sentarnos, analizar cuál es realmente la mejor opción, la mejor química para la proyección de su centro de datos. Todo nuestro equipo en Latinoamérica está preparado y listo para ayudarlo en el proceso de este diseño. Muchas veces estamos en desarrollo del proyecto con el usuario final del centro de datos, pero en el medio tenemos un montón de actores con los cuales también trabajamos. Bueno, este era un poquito el mensaje que queríamos darles. De mi lado, muchas gracias al equipo de DSD y a ustedes que nos están viendo y seguimos en contacto. Hola Matías, muchísimas gracias por los aportes y por colocar a disposición de todos
las opciones que CID ofrece para que se pueda equilibrar los costos y lograr la estrategia ESG. Gracias a ti y gracias a todos los que nos han acompañado. Un buen día. Gracias, Ana, un buen día.